You are live. Buenas tardes a todos, buenas y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento 7 a las 7. Yo soy Nuri Coco, los que no me conocen, y este programa se trata de que he invitado a 7 amigos sobre 7 temáticas que son importantes o que me apasionan, que son la danza, la belleza, el arte, la música, la espiritualidad, la magia y la moda, que hoy vamos a hablar de la moda. Y como todas las entrevistas, me he visto acorde a la temática. Y hoy me he puesto un poco glamurosa, pero reciclada, moda reciclada, porque, bueno, no sé si me veis, pero esto es un body que tengo que tendrá 20 años, yo creo, pero es una de esas cosas que te pones, que siempre estás cómoda, te sientes bien, pues me he puesto esto. Y la diadema esta reciclada porque la usé en la entrevista con mi profesora de ballet, Ángela, el otro día. Y el colgante que lo usé el otro día en la entrevista de arte con Chemi, pues me vestí de la joven de la perla. Me lo puse como pendiente, porque no tenía pendiente, y después estuve 2 días intentando desenredarlo. Y también os cuento que, bueno, que siempre llevo diademas o pañuelos porque como tengo canas ahora en casa, pues las intento cubrir. Y hoy me he intentado echar un spray y me lo he dejado todo naranja, pero bueno, vale, a lo que estamos. Estamos en directo en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. Entonces, si tenéis alguna pregunta para Clara, lo podéis ir dejando, que yo aquí lo estoy controlando y la vamos a ir preguntando. Contaros que yo conozco a Clara desde hace 8 más años. Nos conocimos haciendo un proyecto en Panama Jack y desde entonces hemos mantenido una amistad muy bonita. Hemos trabajado en muchos proyectos juntos. Y ella es una mujer, yo creo que la más glamurosa que conozco, una mujer inteligente, una mujer guapa, divertida, un sentido del humor. Y de verdad que cuando la pedí hacer esa entrevista, sin dudarlo, me dijo que sí, de verdad que se lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y nada, ahora con todos vosotros estoy súper emocionada. Os presento a Madame Courel. A ver si puedo. ¡Qué emoción! ¡Clara! ¿Qué tal? Buenas Bienvenida. tardes. ¿Qué tal? Qué bien presentado, qué bien, qué gusto, amiga. Qué guapa te has puesto, por favor, estás guapísima como siempre. A ver, ¿qué quiero decir? Tú me vas a entrevistar sobre moda y digo, venga, pues vamos a dar un poco así de gracia, ¿no? A este confinamiento. Y he dicho, pues voy a poner un vestido glamuroso para estar aquí en casa, que me parece como muy así, como muy de tarde, ¿no? Y bueno, este vestido concretamente le tengo mucho cariño porque con él celebré mi 50 cumpleaños en Japón. Y sí, hace, bueno, pues en agosto pasado, cuando todavía se podía ir a la calle y todo esto. Y entonces llevaba este vestido que es de Anel Yaos, que es un diseñador joven que, bueno, trabaja conmigo en la agencia que tenemos, Courel Comunicación. Hay otros muchos diseñadores, luego te contaré. Pero este de Anel me encanta porque es como un poco 18esco, ¿no? Precioso. Y luego llevo estos zapatos que, bueno, es que a ver si los puedo enseñar porque es A ver, a ver. que son los zapatos Cinderella. Oh, wow. Y son los zapatos que diseñó Juan Vidal para una de sus colecciones, los Cinderella. Que Juan Vidal es de Elda, por cierto. Ah, sí, es verdad, es verdad. Sí, Juan Vidal. Y entonces, bueno, le quiero muchísimo también. Y digo, pues me voy a poner cosas de 2 diseñadores que quiero. Pues ya está. Pues te lo agradezco mucho porque eres la primera invitada que se ha vestido acorde, porque mira, ni Ángela, mi profesora de ballet, vino vestida de ballet, nadie vino acorde. Entonces, te lo agradezco muchísimo, estás guapísima, bueno, como siempre, como siempre. Bueno, tengo... ¿Eh? Yo aquí estoy en casa. Ya. Tengo mil preguntas para ti. Lo que dije, yo necesitaría 8 entrevistas contigo. Pero bueno, tengo algunas preguntas que sí que quiero hacerte. Y la primera es, a ver, tú, ¿cuándo te nace esto de la pasión por la moda? ¿Siempre lo has sabido? ¿Cómo algo te impresionó a una persona? ¿Cómo empezaste este camino en la moda? ¿Tenemos tiempo? Porque... Mira, no, a ver, yo de la pasión por la moda la tengo, yo creo que desde que nací, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, desde que era muy pequeña, mi madre siempre me cuenta, y yo me acuerdo perfectamente, que yo decidía lo que me quería poner. Por ejemplo, odiaba el color rosa, que ahora me encanta. Desde pequeña yo nunca quería ir de rosa, quería ir de azul marino, de no sé qué, de rojo, pero el rosa no me gustaba, porque me parecía que lo llevaban todas las niñas y yo quería ser diferente, por eso.
Y entonces mi madre siempre iba a las boutiques de Madrid, así como pues la Nancia, Chiquitines, a esas boutiques donde había vestiditos de sostenido de abeja y tal. Y yo siempre, pues eso, pues me volvía loca con los estilismos. Luego mi tía también, Ángeles, que también siempre me compraba vestidos maravillosos. Y entonces yo siempre iba como, bueno, era como su sobrina, soy su sobrina favorita, entonces ella me llevaba a todas las tiendas y tal. Y yo ya como que me volvía loca y ella vestía muy bien, mi madre también. Y luego yo creo que también lo de esto de la, no sé, eso del charm que dicen, ¿no? Que se tiene. Pues yo creo Sí, que me viene, fíjate, de mi abuelo, que no le conocí, mi abuelo sí. Luis, que era periodista, solo he visto fotos de él y era un hombre elegantísimo. Entonces tenía ese un porte como muy especial, ¿no? Que, no sé, es el porte de los Courel que dicen. Ay, qué bonito. Es Sí, es que una cosa, de verdad, no sé, creo que sí, que me viene por ahí y luego también, ya te digo, por mi madre, que mi madre es guapísima, es una mujer súper, tú la conoces, sí, la también conozco, es guapísima, guapísima. Un besito muchísimo. a ella. Bueno, guapísima, guapísima. Y entonces siempre he querido ser como ella. Entonces era, bueno, hasta que me hice rubia incluso, porque ella es rubia de verdad. Pero sí, siempre me gustaba ser como ella. Y creo que al final toda esa mezcla, más otra cosa que te quiero contar, mi tía, tenía una tía yo que se llamaba Asencia, que tenía una tienda de modas en León. Entonces yo de pequeña iba a su taller, ella cosía para Valenciaga, para el maestro Valenciaga. Wow. Un taller lleno de costureras así sentaditas en unas sillitas de madera, con batita blanca, y yo tocaba los patrones, tocaba las telas, tocaba los botones, y todo eso pues me hizo como que yo desde pequeña ya me gustaba la moda. No sabía que si quería ser periodista de moda, modelo, diseñadora, costurera, no sabía lo que, pero me encantaba. Claro, claro. Bueno, cuéntanos esa trayectoria, porque has sido periodista, bueno, has hecho de todo, sé que Sí, tienes agencia de, pero has sido periodista, has todo. organizado espectáculos, entrevistas, haces esas entrevistas en Madrid Fashion Week, haces mil cosas. Entonces, cuéntanos un poquito esa trayectoria de cómo empezaste y hasta dónde estás ahora. Pues mira, empecé en Antena 3, televisión, haciendo una beca de prácticas y voy a contar la anécdota porque es muy divertida. Pues cosas de la vida, me mandan a entrevistar a Tina Turner al aeropuerto de Barajas, sí, a la Tina Turner al aeropuerto de Barajas, yo becaria, sin tener ni idea de nada, con dos cámaras, un cámara, bueno, dos amigos míos en la actualidad, y me dicen, tienes que ir a entrevistar a Tina Turner. Y claro, me dicen, ¿sabes inglés? Y yo, sí, perfectamente. Tú sabes que es inglés, pero regular. Bien, en aquella época nada, ahora ya sí, ahora hablo. Y entonces me dicen, ¿sabes inglés? Y yo, sí, sí, por supuesto. Entonces llegamos entonces estamos esperando a que Tina se baje del avión y Tina dice, sale del avión y yo me quedo callada, sin saber decir nada, y salta el cámara. Dice, what time is it, Tina? O sea, ¿qué hora es, Tina? Y es que ella llegaba tarde. Entonces ella empezó a decir, sí, ya sé que es muy tarde, porque no sé cuánto, porque vengo a España, porque me encanta España. Entonces conseguimos una declaración muy larga y le hicimos en un vídeo. Y el director del programa se pensó que yo hablaba inglés y yo entonces entrevisté ese verano a Woody Allen, a Julia Roberts. Entonces, gracias a esa confusión o a esa Sí. casualidad, yo conseguí quedarme en Antena 3 como redactora. Luego Wow. demostré mi valía, por supuesto. Entonces empecé a trabajar con Ana Rosa, empecé a hacer desfiles de moda, conocí a todos los diseñadores y la directora de la revista Elle también me descubrió en otra situación un poco rara, que yo estaba tirada por el suelo saliendo de una nube de periodistas que estaban intentando fotografiar a Nicole Kidman. Entonces se acercó a mí la directora de la revista Elle y me dijo, oye, ¿te gustaría escribirme esta experiencia para la revista Elle? Porque me ha encantado cómo trabajas y lo graciosa que eres. Y dije, claro, claro. Y redactora jefe de la revista Elle. Y después de eso, pues decidí que me quería hacer freelance. Estas son las anécdotas, que luego hay que Sí, trabajar sí. mucho para... Pero bueno, y luego me hice freelance, he escrito para todas las revistas que tú sabes, soy presentadora de la Fashion Week de Madrid desde hace 10 temporadas y además pues tengo mi agencia de comunicación y estoy muy enfocada, no sé si con la madurez me he dado cuenta de que lo que me gusta es ayudar a la gente joven que empieza en el mundo de la moda. Entonces, bueno, pues trabaja conmigo Dominico, que sabes que es el diseñador especial. Sí, sí. Yo le hice su primera entrevista a Sí, Dominico. sí, Me quiero sí. mucho, es muy mono, Digo sí. que bueno, es de Alicante concretamente. Sí, 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 De por eso, en Alicante. Alicante Fashion Week. Sí, Anel Yaos, que también bueno, es de Sevilla. Tenemos Surit, que también es una marca de Alicante, que es de bolsos y complementos. Alejandra Cano, que son ideales. Alejandra y Tommy, que están, les mando un beso, que a lo mejor me están viendo. Llevamos Val Gutenbach, que es una diseñadora también que hace unos bolsos muy bonitos, que es de León también, Begoña. Llevamos Solo Io, que es una marca de hombre que todos conocemos, que se hace pues, ropa como para hombre un poco más atrevido.
llevamos, ¿qué más llevamos? Bueno, luego llevo marcas de belleza. Por ejemplo, llevo Hidrafacial, que es bueno, un dispositivo para hacerte unos tratamientos maravillosos que se hacen todas las celebrities. Luminous, que es una marca de la que luego hablaremos, que está muy bien. ¿Y qué más llevo? Bueno, también llevo una farmacia, la comunicación de una farmacéutica muy top que hay aquí en Madrid. Y bueno, y aparte pues llevo todo lo que se me pone en la mesa, porque me gusta mucho trabajar. Tú lo sabes. Sí, lo sé, si no, nunca paras. Yo siempre, desde que te conozco, no eres imparable. Y hablando de marcas, ¿qué marcas piensas que son, que debemos seguir, que para estar, que son referentes, ¿no? Para conocer la moda de verdad. Bueno, a ver, yo creo que estamos en un momento, partiendo de la base, de que estamos en un momento rarísimo y que yo creo que la moda ha quedado relegada por circunstancias que todos conocemos a casi a un quinto puesto en las ventas. Está primero, bueno, farmacia, belleza, está tecnología, bueno, alimentación y por último está la moda. Porque la moda es un bien que no es necesario. No sé que te hayas comprado un chándal y unas zapatillas para estar en tu casa. Actualmente, ¿quién se compra unos zapatos de tacón de 12 centímetros? Pues casi nadie, porque no te los puedes poner en ninguna parte. Entonces, hablar de marcas, a ver, en realidad yo creo que hay que estar informado. Si te gusta la moda, pues hay que fijarse pues, en las pasarelas internacionales. A mí, por ejemplo, me encanta, no puedo vivir sin los desfiles de Chanel, sobre todo cuando vivía Karl Lagerfeld. Pues me encantan los desfiles, por ejemplo, me gusta mucho una marca que se llama De Ático, que no es una marca tan conocida, pero que me parece que responde mucho a lo que, bueno, a la nueva generación de mujeres como tú y como yo, que se pueden un día comprar algo un poco más caro de lo normal, no siempre. Yo no me gasto casi nada de dinero en ropa, a todo esto, ni en zapatos, pero tengo la suerte también de que muchas marcas pues, me regalan cosas y tal, y yo no sé. Y que tengo muchos recuerdos y muchas cosas bonitas y no me hace falta nada más. Por ejemplo, otra marca que me gusta mucho, bueno, es que me encanta Dominico, me encantan ellas, es que me encanta la gente joven. Iván Andreu, por cierto, se me ha olvidado, también llevamos a Iván Andreu. Iván, wow. También es cantante y también le quiero muchísimo porque también es otro joven talento. Me gusta la ropa de la gente joven, no me importa que tengan marca. Yo me gustan las cosas diferentes. Por ejemplo, este vestido que llevo, pues no es de ninguna marca súper conocida, es de Anel Jaus, pero me parece divino y no lo cambio por mucho. Ideal. Que te estoy diciendo, me están aquí poniendo comentarios, han puesto cuánto glamour, precioso vestido, ideal. Te dan palmas, así que me nada. encanta, por ejemplo, hablando de más marcas, me encanta Gucci, me encanta pues lo que hace, por ejemplo, Hedi Slimane, me gusta, no sé, me gustan cosas. Pero sobre todo me gusta ser yo misma, ¿sabes? Ya no me fijo, ya hemos pasado esa etapa, yo he pasado esa etapa de ser un poco plusmarquista, ¿no? De estar todo el rato poniéndote bolsos, de no sé qué tal, y ahora me pongo lo que me apetece. Lo que te apetece. Y ahora que hemos hablado de marcas, hablamos de mujeres que tú crees que han marcado tendencias en la moda o que siguen marcando. Para ti, ¿cuáles serían esas mujeres? Pues si hablamos de españolas, que mujeres a las que hay que admirar porque tienen un estilazo que no tienen otras. Por ejemplo, Natia Bascal. Me parece una mujer súper elegante, siempre con los pelotazos que te caes para atrás porque ha pasado los años por ella y sigue siendo súper cool. A mí me gusta más la palabra cool que elegante casi, ¿no? Porque ella, además de ser elegante, es cool. Es una mujer que va en vaqueros y está elegante, y va con un vestido valentino y también. Y esa es la diferencia, que me gustaría que tus espectadoras y espectadores supieran esto. Es decir, yo pienso que una mujer es elegante cuando va en vaqueros y está guapa. Una mujer que va en vaqueros, o sea, una mujer que va siempre así vestida, de repente es con unos vaqueros y no le quedan bien, eso quiere decir que no defiende todo. Entonces yo creo que la moda, o sea, la personalidad de las personas, en caso de las mujeres, yo creo que tiene que estar por encima del vestido, que eso lo decía Coco Chanel concretamente. Sí. Que el vestido, no, perdón, era Saint Laurent, que el vestido no te pueda a ti, ¿no? Sino que tú puedas el vestido. Entonces yo creo que, bueno, mujeres que me han encantado, por ejemplo, Katharine Hepburn, por ejemplo, la actriz, ¿no? Que era una mujer que además vestía un poco de hombre siempre y con la moda. Pues de repente Emmanuel Alt, que es una editora muy importante internacional, Emmanuel Alt, por si alguien la quiere buscar, me encanta, me gusta, pues no sé, de repente actrices como, ¿cómo se llama la mujer de Brad Pitt? La ex mujer de Brad Pitt, guapísima, Angelina Jolie. Pero claro, todas estas mujeres las vemos muy alfombra roja, pero me gusta luego cómo se visten cuando van con un vaquero y una chaqueta tipo militar, ¿no? Eso es lo que a mí me hace más gracia. Ay, qué bien. Más comentarios. Dicen, totalmente de acuerdo, percha es la percha.
Y otro, me tienes que presentar a esta mujer. Todo el mundo está... sí, 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 es fabulosa. Os lo dije que es fabulosa. Bueno, pues hoy es el día del libro, por eso tengo aquí el libro, yo, el Chanel. Yo, mucha gente, yo me he puesto el nombre Nuricoco. Nuricoco, mucha gente decía Coco de Coco. No, es Coco por Coco Chanel, porque sí, a mí me fascina así. Entonces el Nuricoco pues viene... que mi abuelo Modesto, por parte de mi madre, me llamaba Coco de pequeña y él era un poco, yo creo, visionario. Porque tú fíjate, vamos, que no tampoco, luego, o sea, el pobrecito falleció cuando yo era muy pequeña, pero me llamaba Coco de pequeña también, fíjate. Mira, No sé si es que era Coco yo de niña o es que me llamaba Coco por Coco. Puede ser, puede ser, puede ser. Pues nada, hablando de libros, ¿tienes algún libro? Me imagino que tienes muchísimos libros. ¿Tienes algún libro así? Yo colecciono libros de moda. Bueno, si miras lo que hay detrás de ahí enfrente, ya me imagino, me tengo imagino. 2 librerías llenas de libros de moda y aparte, otro día si quieres te enseño, porque además yo soy un poco fetichista de las cosas, de la moda. Entonces tengo todos recuerdos y cosas de... no me gusta comprar un libro de moda, me gusta que el libro de moda me lo firme el diseñador y que el zapato me lo... ¿Sabes? Porque soy un poco más fetichista de la moda. Entonces los libros, pues mira, tengo los libros de Gianni Versace, que me regaló Santo Versace, que están en el despacho de la familia, entonces me los mando un día al hotel y yo cargando con las maletas por el aeropuerto hacia mi casa. Tengo un libro que me firmó Missoni, el señor Missoni, que sí, que ya te lo enseñaré, está ahí. Un libro que me puso unas flores y me dijo, esta es una flor para ti, para la flor no sé cuánto, bueno, una cosa muy bonita. Y tengo libros, pues de todos, tengo todos. Debajo de ti, aquí está sujetando este móvil, el de Jean-Paul Gaultier, también lo tengo firmado. Tengo muchos libros. Muchos libros, pero sobre todo me gustan más los libros de arte, más, ¿sabes? Sí, sí. Esa es mi verdadera pasión, aparte de la moda, el arte. El arte, qué bonito. Bueno, ahora volviendo a lo que has dicho, el fetiche, sé que tu prenda o los zapatos son para ti lo que es lo más o más. Esto me lo he preparado. Yo sé, no sé, estoy súper emocionada. Nos vas a enseñar un poco una pequeña colección de lo que son. He traído como 12 pares, o sí. Genial. Tengo como, bueno, no es por presumir, pero habrá como 200. Lo sé, sí lo sé. Más todos los que le paso a mi madre porque no me los voy a poner nunca o no dicen nada para mí y entonces ella se encarga de regalárselos a mis... Es que lo quería antes. Qué pena no tener. Voy a comprar plantillas para que me prestes algunos zapatos. Ya, bueno, sí, te puedo con plantillas que sirven, ¿eh? Sí. Plantillas. Son imposibles, muchos de ellos, los tengo ya lo sé. para verlos y ya está. O sea ¿quieres que empiece? Sí, por favor. Bien, voy a empezar por unos de los que significan más para mí, que son, a ver, ¿dónde me pongo? Aquí. Mira, Bután, rojos, solo están puestos una vez y tienen aquí pegatina, tenían una pegatina en la que quitamos y aquí también ponía. Mira, estos zapatos me los regaló David Delfín, bueno, me los regaló Gorka Postigo y David Delfín, me los regalaron los dos y son los que llevaba Bimba Bosé, pues en uno de un desfile que, bueno, desfiló. Mirad qué bonito es por detrás. Precioso. Pues este zapato no me lo pongo porque me da pena usarlo. Claro. Me da pena que se me estropee, entonces lo tengo ahí así de recuerdo. Luego os voy a enseñar, por ejemplo, este me he traído también, que me encanta, que es el zapato que Salvatore Ferragamo, el zapatero, hizo para Carmen Miranda. Entonces tiene los espejos imitando un poco los espejos de los teatros donde Carmen Miranda cantaba. ¿Cómo son? Con el lazo. Ideal, 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 ideal. Ferragamo se diseñó como en los años 50 para ella. Bueno, sí, total. Es la réplica. Luego tengo, por ejemplo, este zapato, estos botines que son de las últimas colecciones sí, que son el arco iris de Christian Louboutin. Preciosos. Y que están hechos como con lurex. Y también muy bonitos. Mira, están casi sin usar, por eso que te digo, que es que luego no me los pongo porque esto está con eso imposible. Ya ves, ya ves. Pero los tengo, ya está. Mira, luego te voy a enseñar otro que significa mucho para mí también porque es un modelo. Este modelo es el modelo, a ver, espera, el modelo Cleopatra que hizo Tom Ford para un desfile que fue inspirado en Egipto, que fue la pasada. Tom Ford cuando hacía Gucci. Mira cómo es de bonito. Entonces te coge todo el tobillo y son de serpiente. Qué bonito. ¿Se ven o no? Sí. Y mira el tacón. Espera, aquí. El tacón tiene forma un poco como de las películas esas de Stargate, de los... Sí. La cosita con doblada. Sí. Luego te voy a enseñar otro que también me encanta, que este me lo regaló mi padre, que un día le llegué a Chanel y me dijo, pero aquí, oye, aquí las cosas luego son un poco caras, ¿no? Yo, papá, no importa, tengo un descuento. Y entonces el pobrecillo, pues,
Ay, Pues sí, pobrecito mío. zapatos que entonces son los zapatos que tienen la C de Chanel en la perla, Oh, ¿ves? Y, y tienen la punta negra, están casi sin usar también. Pero bueno, me los pongo, ideales. bueno, son muy bellos porque tienen mezclado el azul y el negro. Es un Sí, clásico, el de Chanel. sí, de verdad que sí. A ver, ahora te voy a enseñar otro. Mira, esto es una marca que me encanta que se llama Aperlite, Ajá. Aperlite París, que son, parecen muy aparatosos, pero luego he puesto queda súper femenino. Entonces, tienen aquí en la punta, mira, tienen forma de pico Ah, y son sí, el sí. modelo Geisa. Y están diseñados por Alessandra Lambán, que es una diseñadora que, bueno, pues de París, maravillosa. Y tienen el tacón también de terciopelo, ¿eh? Qué Esto es, por chulo, qué ejemplo, y chulo. mira cómo hace por detrás. Se mete dentro y ves que tiene como esta forma así como metida aquí, Sí. como una escalera, y es porque están inspirados, ellas le encanta el arte y están inspirados en la escuela Memphis, que es una escuela de escultores, este es de Sotsas, es un escultor. Precioso, es una Y obra de luego, arte. ¿sigo enseñándote o qué? Claro, claro, tú todo lo que has... No, no, sí, sí, Bueno, es sí, que por ya que los he favor. sacado ahí, Ya tengo que que ya... volver a colocar. Los tengo que volver a colocar. Mira, luego te voy a decir que estos son los zapatos que me regaló Alexander McQueen. No te he traído, tengo una notita Ah, escrita. Este es un zapatito que no me he un podido poner zapatito. nunca porque es muy grande para mí, pero mira, tiene unos ángeles que sujetan los talones. ¿Lo ves el ángel? Sí, ¿Se sí, ve? sí, sí. Sí, me acerco así porque soy medio cegata. ¡Ah! Mira, tiene Oh, ángeles con piernas, ¿sabes? Mira qué bonito. Entonces, impresionante. es que el zapato es como el 41, pero a mí me da igual porque lo Te tengo lo de claro, recuerdo. de recuerdo. Mira, luego tengo otros también que son estos de Stuart Weitzman, que también es otro zapatero que aunque es Oh, americano, qué bonito. tiene la sede en Elda también, Stuart Sí, Weitzman, Stuart Weitzman. Pues mira, estos zapatos tienen el cristal de Swarovski, ¿lo ves? sí, Todo. sí. Y estos zapatos los llevó, creo, es que ahora no recuerdo, creo que fue Sharon Stone o alguien así. Estos no, ¿eh? Unos como estos en los Oscar. Este En es un los modelo que Oscars. hizo para los Oscar, que llamaban los zapatos del $1.000.000, no sé qué. Guau. De los no sé cuántos dólares, no sé. Lo que costarán. Son de satén, bueno, estos no sé, bueno, a ver, son de Swarovski, pero son de satén rojo, bueno, quedan fenomenal y no se pasan de moda, porque yo me los pongo un montón. Estos sí me los pongo porque tienen 10 centímetros, que es el tacón que se puede soportar, 10. Luego te voy a enseñar, mira, otros de Aperlite, que es que Aperlite es una marca que me encanta, porque como mezcla arte y moda, Sí, arte sí. y... Mira cómo es el tacón. Es Wow. como... Y luego tiene esta parte de adelante de colores. Son una maravilla estos Súper zapatos. chulos, súper chulos. Además están hechos en Venecia. Si vieras cómo es el ante, es súper Oh, suave. Sí, es una maravilla. La verdad es que esto es como una escultura, realmente. qué Y bonitos. luego te voy a enseñar, mira, estos de Saint Laurent, que estos son de Stefano Pilati cuando hacía Saint Laurent, que también me encantaban porque eran un poco Clásico. Mm. entre años 50 y buenas tardes. Y por último te enseño Jimmy Choo, que es otra marca que siempre tengo en el armario, que me encanta. Y mira qué bonitos, tiene la hebilla Oh, de Swarovski y mira cómo es por detrás. Tiene como volantes. ¿Lo ves? jolín, preciosos, preciosos. Y este es cómodo también, este me lo pongo bastante. Sí, Y ese se por ve más último, ponible. sí, y luego está este también de Jimmy Choo que lo he sacado porque es súper fantasía y a mí me encantan las cosas de fantasía. Tiene todo lleno de piedrecitas de colores. Jolín. ¿Sabes? Bueno, pero ya, otro día te enseño más. Es que Sí, sí, sí. No, no, muchas gracias, muchas gracias. nada. Bueno, Me no sé, no encanta. tengo Bueno, más, no tengo más, porque ya era mucho. Porque luego los tengo ya, que volver a colocar en el vestidor, que me vuelvo loca claro, con el claro. vestidor. Nunca he Tal- conseguido tener colocado el vestidor, Nuria. Nunca. Yo, No y el día, consigo. No, porque cuando no, al no, final. es que hay muchas No. cosas ahí, hay ¿Te muchas cosas. acuerdas cuando venías a mi Sí, casa el vestidor de cómo era aquello? sí. Parecía. Pero no es que esté todo tirado, sino que es que hay demasiado. No. Sí, sí, es un orden desordenado, pero Me tiene su un poco orden. nerviosa, un poco Tiene su nerviosa. orden. Tiene su Pero orden. no me importa. Y otra cosita, Clara, que ahora que estamos en casa, a ver, yo cuando estoy haciendo las entrevistas, me paso todo el día en pijama y no me arreglo en nada. El otro día hablando con mi amiga sobre belleza, decía la importancia de tener una rutina, de que no salgas de casa, por lo menos lávate la cara, píntate. Y yo cuando me he visto para esas entrevistas, por lo menos me siento bien. ¿Crees que es importante que ahora que estamos confinadas, no te digo vestirnos así de gala, pero No, maquillarnos, hacer una rutina de belleza ¿lo ves importante? a ver, es importante y estoy fingiendo un poco ahora mismo, ¿vale? Porque yo no me arreglo. Pero creo que, no, en serio, que pienso que sí que hay que estar. A ver, yo todas las mañanas me ducho, me lavo el pelo todos los días. No me lo arreglo así como ahora para la entrevista, pero sí que estoy guapa, porque además no estoy sola. Entonces no quiero que me vean como, ¿sabes? En plan el fin de los días. O sea, estoy sola.
claro. Entonces parecemos sino zombies, ya tenemos bastantes ojeras. Y entonces sí, yo me arreglo, sobre todo tengo una rutina de belleza que sí. Eso es lo que te iba a preguntar, eso que quería saber. Eso es importantísimo para mí. O sea, yo no me puedo... Mira, mi madre siempre me dice que una mujer sin flores, sin pendientes. Yo me pongo los pendientes nada más levantarme y me pinto las pestañas. Las pinto. Nada más levantarte. Después no, después de desayunar. Primero me ducho y tal, luego me las rizo para desayunar. ¿Cómo empezar? Sí, porque la pestaña así tiesa no es bonita. Es bonita. Y yo tengo el pelo muy liso, tú a lo mejor no, pero es que a mí se me quedan así. Entonces yo me las rizo por la mañana y me lavo la cara, desayuno, fenomenal, y después ya me ducho. Entonces ya después ya me pinto un poco las pestañas, un poco de colorete y un poco de gloss, o sea, una cosita ligera y el pelo. Pero lo que te iba a decir, rutina de belleza, es muy importante que nos cuidemos en esta época de confinamiento, yo creo que más que nunca. Porque si antes tenemos un poco de prisa, que salimos a la calle, que tenemos que trabajar, ahora que tenemos tiempo, por favor, señoras, cuídense. Es decir, yo utilizo además una marca que invito a todas las mujeres que nos están viendo a que entren y fichen porque está muy bien de precio y sobre todo la calidad de verdad que es muy buena, que hablaba antes de ella, es Luminous, www.luminous.es. Bueno, ¿qué pasa con esta marca? Que está formulada tiene tanto ingredientes naturales como otros de tecnología avanzada, es decir, mezcla pues todo lo que tienen pues ingredientes ancestrales, ¿no? Como pueden ser la opuntia, el nopal, bueno, opuntia y nopal es lo mismo. Bueno, el aceite de no sé qué, de no sé cuánto, con el colágeno, la elastina, o sea, con un montón de cosas interesantes que hacen mucho por nuestra piel, el ácido hialurónico, por ejemplo. Sí, yo utilizo, por ejemplo, unas mascarillas de ácido hialurónico redensificante. O sea, la mascarilla redensificante que te la pones y entonces notas que tu piel queda como repulping, ¿sabes? Como que tienes que probarla, de verdad, Nuria, no es por hacer publicidad. No, sí. Es una pasada, ¿eh? Y luego, pues, serum, el contorno de ojos, mascarilla para los labios un día sí, uno no, y, por supuesto, en las piernas. Yo he notado, tú que eres deportista y haces ballet, no habrás notado nada, pero yo, que no me muevo en la silla y en el sofá, pues yo sí lo he notado. Yo noto que, no celulitis, pero que está la piel un poco más fea. Entonces, pues también uso una crema anticelulítica muy buena, también de Luminous, o de otras marcas, bueno, tengo muchas cosas, ¿no? Y tomo suplementación alimenticia. Sí, también muy importante. Estamos hablando antes de eso y yo creo que es muy importante. No tomo muchas cosas, porque creo que es importante cuidarse. Y como muy bien, ceno muy bien y desayuno muy bien y todo. Porque sí, eso lo sé. Lo sé. Y si solo tuvieras un producto o un de belleza, solo uno, que llevarte a lo mejor una isla desierta, esto también se lo pregunté a mi amiga Mar, ¿qué te llevarías? Pues yo llevaría una máscara de pestañas waterproof. Sí, waterproof por el agua, ¿sabes? Que no te quede todo por aquí todo corrido, como se dice, ¿no? Claro, sí. Claro. Yo me llevaría máscara de pestañas waterproof porque no puedo vivir sin la máscara. Sin la máscara, ¿ves? Cada uno. Yo pintalabios, yo me tendría que llevar el pintalabios. Yo sin pintalabios no me... Una flor, pues, si estás en una isla con una flor, haces así y te pintas. Y te un poco de colorete. Pero, ¿qué pasa con las pestañas? Es verdad, eso es verdad. Hay que pensar. Hay que pensar. Sería horrible. Voy a ver, porque me están... Que estoy sufriendo porque no está el Corte Inglés abierto y no me puedo comprar la que necesito. Ya la tengo. Pero bueno, ya se puede comprar por internet. Pero es que a mí me gusta la experiencia de comprar. No me gusta tanto comprar por internet. No, voy a ver qué me preguntan aquí. A ver. Si me han preguntado algo. Ay, mira, Chemita, mi amiga Chemita. ¡Ay, Chema! Chema pregunta, hola Chema, ¿crees que cambiará mucho el periodismo de moda tras la crisis? Que iba a ser mi última pregunta, pues ya la hemos preguntado. ¿El periodismo? Sí, por supuesto. De hecho, no es que vaya a cambiar, es que ya ha cambiado. Os cuento así como, bueno, pues todo el mundo lo sabe. A ver, las revistas de moda que todos conocemos, Vogue, Harper's, todas estas revistas, todas están sacando la edición digital porque hola, Chema. El papel hay, el que hay hasta ahora que se ha fabricado la revista y está en el kiosco, pero ¿qué va a pasar con los próximos números? Si no hay gente, bueno, sí habrá gente, pero trabajando, es que no sé cómo va a estar la cosa, pero sí que os digo que el periodismo digital está ganando la delantera al papel por estas circunstancias, pero que ya venía de antes, es decir, cada vez la gente consume más prensa digital, en todo, prensa de periódicos, todo tipo, ¿no? Hasta la revista Hola me la están mandando
WhatsApp. Entonces, al final, es una manera cómoda, fácil, tal. El papel está sufriendo mucho impacto económico hacia abajo y es una pena, pero yo sigo fiel a, por ejemplo, yo me compro siempre el Vogue América, estoy suscrita y me lo mandan porque me encanta ver el Vogue América, que es así de gordo y entonces está lleno de cosas y tal. Por ejemplo, y bueno, el Vogue España y el España también, y Harper's, esas tres me las leo y me las miro, y el Vogue América porque así internacional, pero creo que va a cambiar mucho el periodismo, sobre todo, pero el periodismo va a cambiar porque va a cambiar la moda, porque ahora yo creo que se va a ordenar todo bastante. Vamos a dejar de consumir frivolamente, o vamos a dejar de comprar cosas sin ton ni son, y vamos a apostar por algo que es la sostenibilidad de la moda. La sostenibilidad de la moda no porque llevemos ropa sostenible de que sea de algodón orgánico, no. Porque busquemos aquello como yo, que tengo todo esto es sostenibilidad. Es decir, no me voy a comprar más zapatos, tengo 200 pares para ponerme el resto de mi vida. Eso es sostenibilidad de la moda, sí. Buscar vestidos antiguos, reciclarlos. Claro, lo que yo he hecho, yo me he reciclado y todo. Y ayudar también a los pequeños diseñadores que hacen cosas increíbles, como por ejemplo estos que te estaba hablando antes, Dominico, Iván Andreu, que hacen lo que se llama el slow fashion, que tú sabes lo que es la moda despacio, ¿no? Que hacen en sus pequeños talleres verdaderas obras de arte que no pueden competir, por supuesto, con las grandes marcas, pero en creatividad sí. Entonces, porque incluso les superan. Entonces yo prefiero llevar un vestido así que no uno de cualquier marca de estas de, todos sabemos, de moda pronta, que lo llevan 200 chicas más que yo. Entonces prefiero gastarme 150 euros en un vestido así que no 150 en uno de Massimo Dutti, que a lo mejor me lo encuentro en cualquier sitio otra vez. Entonces yo creo que hay que mirar mucho, ahora para eso está Instagram también, ¿no? Para descubrir jóvenes talentos, para mirar jóvenes y no tan jóvenes, para descubrir gente que realmente lo hace bien y pequeños artesanos como de zapatos, de bolsos. Yo creo que es mucho más llevar un bolso con muchísima personalidad que no el mismo, bueno, salvo los de Chanel, que yo sí, esto no se puede tocar, salvo eso, el resto de los bolsos no me interesan en absoluto. Me refiero de grandes marcas, prefiero llevarme un bolso guay de Surit o de Bang Bag o yo qué sé, hay un montón de marcas por ahí que me interesan, que es que el típico bolso de, yo qué sé, de Valentino, ¿no? Lo llevo claro. Lo de también me gusta, tengo que decirlo. Claro. Y otra pregunta que me está surgiendo ahora con el tema de las pasarelas, como todo se está cancelando, se está posponiendo, un poco, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar, pues que no va a haber pasarelas. Se están cancelando todas las pasarelas. De hecho, espera, voy a hacer una cosa, Nuria, tengo miedo de que nos quedemos sin batería. Con el Ay, sí, por favor. Sí, bueno, entonces voy a enchufar. Apaga la luz. Sí, yo mientras voy a ver. Buenísima, pero ya me habéis visto muy mona y ahora voy a bajar. Sí. Mi padre te pone que qué guapa, elegante, interesante y noche de dama. Gracias a tu padre. Bien. Bueno, a ver, me voy a acercar un poco más. ¿Me ves ahora? ¿Así? Sí, ¿no? Pero nena, en pijama no, que no estoy en pijama. Alguien me ha dicho que estoy en pijama, no estoy en pijama. No, en pijama. No. Lo que te decía de las pasarelas, Nuria, que ahora, pues como por culpa del coronavirus, pues no va a haber eventos. No sabemos tampoco, no tenemos mucha información, porque todavía sigue habiendo pues un grave problema a nivel mundial. Y pues todas las pasarelas que iban a ser ahora en junio y julio, pues se van a posponer a septiembre si sale todo bien y como se espera, si encuentran una vacuna, si nos ponen, si nos hacen, por favor, voy a pedir desde aquí que nos hagan a todos los españoles de una vez el test, porque sin test no sabemos qué podemos hacer ni salir, no sabemos qué hacer con la vida. Entonces estamos un poco, yo me veo un poco en ese sentido, a ver, mira, yo presento la Fashion Week de Madrid y sé que en septiembre sí, a lo mejor se hacen los desfiles, pero no va a ser con público, o si es con público todos con mascarillas, que va a ser un poco surrealista todo, no sé. Es que no sabemos lo que nos va a pasar, no sabemos lo que nos va a pasar. Tampoco nos comentan, pero bueno. Ya. Ay, claro, es que me quedaría aquí toda. ¿Ya se ha terminado? Ya, se ha terminado. A ver, no, podemos seguir, tú y yo aquí seguimos, sabes que tú y yo estamos toda la tarde ahí charlando y te hago sacar bolsos y te hago sacar de todo.
que tampoco a lo mejor ya aburrimos a nuestros espectadores. Claro, seguro, seguro que estamos aburriendo. Pero mi idea es, porque a ver, esa semana que empecé es un poco la semana, era un test, era una prueba para ver si esto era interesante. Entonces, sí que me gustaría, a lo mejor la semana que viene, hacer otro programa, las 7 temáticas, pero con diferentes. Pero claro, tú serías ya porque contigo es en continuo. Claro, pues yo puedo ser una colaboradora fija de tu programa. Claro, claro. Y podemos hablar un día solo de maquillaje, de lo Yo me que divierto queramos. mucho contigo, aparte que sabes que yo contigo, que te quiero mucho y que me lo he pasado muy bien contigo siempre. Además me diste una oportunidad de hacer una cosa que nos encantó, lo de Panamá ya, que decías antes. Ahí nos conocimos y luego hemos colaborado en la tele y siempre nos hemos llevado bien y siempre me has ayudado en todo, yo a ti. Y hemos ido a Ibiza, hemos estado aquí en Madrid también trabajando, ¿te acuerdas? Con la pasarela de... Sí, sí. Y todo. Y entonces sí. Y luego la de aquí de Madrid también, fenomenal. Que por cierto, vamos a saludar, que seguro que nos está viendo Miguel Martí Torres, que es Miguel. Ay, sí, verdad, Miguel, ¿qué tal? Yo trabajo con Miguel, ahora seguimos trabajando juntos, nos queremos un montón, me ayudan todo el rato. Y tenemos grandes proyectos juntos también, que ya te contaremos. Pero estamos redireccionando nuestro negocio, nuestra manera de entender la moda. Por eso decía, pues tendremos que hablar, porque seguro que podemos, tú y yo siempre nos sentamos, inventamos, arreglamos el mundo siempre. Las pasarelas yo creo que se van a celebrar de otra manera. Y hasta ya. Pero ya no va a ser lo que es, por ahora. No sé. Esperemos que todo vuelva a ser como antes, ¿verdad? Sí, bueno, será un poco diferente, pero bueno, esperemos que hemos aprendido algo. Que además es el dejar salir a los niños a andar por la calle, pues que nos dejen a los demás, por lo menos a dar un paseo, y a las personas mayores que necesitan salir a la calle, porque es importante para ellos, ¿no? No estar siempre encerrados. Sí. Ah, espera, no he repetido. Mi padre que pone, ¿volverán las sombreras? Pues sí, ahora que me lo pregunta usted, sí. Las sombreras, de hecho, han vuelto. Las sombreras se llevan bastante, sobre todo en pasarela, y quedan muy bien porque además hacen de la figura femenina, diríamos que te hacen buena figura si son controladas, ¿no? Porque normalmente las mujeres, yo soy más estrecha de hombros que de cadera, con lo cual me pongo esto así y parezco otra cosa, ¿no? Claro. Hay que saber llevarlas. Si no te las... A ver, si tienes mucho pecho, no. Si tienes pocos hombros, sí. Si tienes una cadera ancha, sí. Si tienes poca esto, no. Es decir, eso podemos hacer otra clase. De cómo eso es otro directo solo de hombreras. Sí, eso sería bien bonito. Según las clases de cuerpo, de la fisonomía, también estaría bien. prendas quedan bien. Sí. Pues nada, pues ahora iré preguntando en el blog a ver qué temáticas serían más interesantes y hacemos otro. Me encantará. ¿No? Pues nada, Clara, muchísimas gracias. Que estás guapísima, que te echo mucho de menos. Tengo ganas de verte y seguro que charlaremos muy pronto. Sí, vale, pues muchísimas gracias. Te quiero, amiga, gracias. Adiós, chao. Adiós. Chao.